Señor les bendiga en esta mañana. Creo que, como siempre, aquellos que hemos cultivado una vida que entendemos que la fortaleza de nuestra vida, la firmeza, el crecimiento, el apropiarnos de las promesas y tener una vida estable, necesitamos un tiempo como en este momento. Es decir, tiempo cuando Dios trae revelación, trae iluminación a nuestra vida y todas aquellas cosas que entendemos por medio de la palabra, en nosotros se hace posible la fe. Es decir, en esta mañana nuestro gran desafío es primeramente saber que Dios tiene un tema necesario, importante para la salud espiritual. Y segunda cosa, en nosotros queda la preocupación y la decisión de que todo esto que es la palabra de Dios podamos entenderla. Si hay entendimiento, habrá luz. Si hay luz, tenemos la fe necesaria para creer. Y si creemos, nos apropiamos de esas cosas que a veces no la vemos, que a veces soñamos y que se hacen posible por esto tan maravilloso que identifica la Iglesia de Dios, que es la fe. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver, hemos titulado "De gracia recibimos, de gracia damos", que tiene que ver con un tema que no se habla en las casas, no se habla en la familia. Creo que muchos errores que cometemos en el área finanza, vamos a hablar de finanzas, se cometen porque primeramente no tenemos la dirección realmente de la palabra. Creo que a veces nuestra mente va captando diferentes maneras, especialmente heredando hasta la cuarta generación. Nos habla la Biblia de algo que se llaman pensamientos o estructuras de pensamientos. En esta mañana hemos orado para que haya un rompimiento de muchas de las herencias, de las formas de lograr desarraigar conceptos de su vida, porque no puede entrar lo nuevo sin antes quitar lo viejo. Es decir, en esta mañana el éxito de haber venido usted aquí tiene que ver con la capacidad, como dice la palabra, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Es decir, lo que te va a hablar Dios hoy va a atacar esas estructuras por la condición que usted vive. Dios anhela que usted tenga una mejor condición, como dice el libro de la carta de Juan: amado, que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma, tu espíritu, también en la vida económica. Y uno, teniendo esa visión de los días que se vienen días durísimos económicos. El mundo está en principio de dolores, las guerras, y nosotros tenemos que tener la mentalidad de la palabra. La mentalidad de la palabra es prevenir, preventivo. Es decir, hacer algo antes de que ocurran las cosas y destruyan nuestra fe y nuestra confianza en lo que hemos creído. Así que mi ilusión en esta mañana, junto con la del Espíritu Santo, es que usted pueda tener una interpretación correcta de por qué la Biblia habla tanto de mayordomía y de finanzas. No lo quiero llevar al tema a veces agresivo de arrancar la lana, porque todo lo que usted hace por imposición
seguramente usted va a dejar de hacerlo. Pero cuando hay convicción de lo que hacemos y tenemos el entendimiento, vamos a tener la luz para creer. Recuerde que hasta donde llegue la luz de su entendimiento, llegará su fe. Es decir, su fe no va a ir más allá de su entendimiento. Por eso es importante el culto en esta mañana y todos los cultos que usted venga, es porque si usted amplía el entendimiento, usted tiene la fe necesaria para que eso que creo por el entendimiento lo pueda hacer, lo pueda lograr. Amén. Vamos a orar. Deseo que en esta mañana usted y yo seamos los primeros. Siempre digo que como padre, la mayor ilusión de un padre es que los hijos de la casa sean los primeros de recibir el efecto de una palabra que está bien preparada para sacarlo a usted de un lugar y colocarlo en un nuevo nivel a lo que Dios se propone. Amén. Creo que Dios tiene una iglesia allí en Ucrania determinada, hermoso. Me gustó escuchar diferentes pastores, diferentes organizaciones, quedarse con sus ovejas, quedarse con su pueblo, decidir cubrirlos, ayudarlos y ser parte de lo que pueda llegar a suceder. Y eso me habla de que cuando la iglesia está perseguida, surge el verdadero ADN de la iglesia. En tiempo de paz, medio que a Dios lo ponemos en algún lugar que no sea prioritario. Pero cuando viene persecución, cuando las guerras realmente alcanzan las naciones y no sabemos a dónde puede alcanzar todo esto, pero sí sabemos que estamos en principio de dolores. Levante su mano, cierre sus ojos, crea en esta mañana que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, quiere llevarlo a usted a soltarse de lo viejo para que pueda entrar lo nuevo. Y si entra lo nuevo, Dios tendrá la libertad justamente de llevarlo a esa hermosa declaración que dice que vamos de poder en poder y de glorias en gloria. Padre, por la gracia de tu Espíritu, nos ponemos de acuerdo, Dios mío, con la autoridad que usted nos ha conferido, Padre. En esta mañana declaramos rompimientos de toda ligadura, de toda estructura dominante de pensamiento generacional, para que en esta mañana, Señor, el espíritu de libertad nos lleve, Señor, a dudar de lo que por años ha sido nuestra seguridad, a dudar de aquellas cosas en las que hemos confiado nuestra vida y nuestro destino, para que en esta mañana, Señor, ese vino nuevo, ese vino, Señor, nuevo testamentario, esas promesas, Señor, del tiempo final, se hagan manifiestas, Padre, en la paz interior de tu pueblo, en esa serenidad, Señor, para tener el control de nuestra vida frente a tanta, Señor, maldad y tiempos, Señor, de guerras, de juicios. Señor, por eso en esta mañana creemos que cada palabra construirá en nosotros esa iglesia poderosa y gloriosa que no se rinde ante el mundo, ni las vanaglorias, ni tampoco las ambiciones de las naciones, sino, Señor, nuestra vida está sostenida en ti. Nuestra confianza eres tú, Señor. Y en esta confianza, Padre, deseamos que se transfiera
a los hijos y los hijos de nuestros hijos, y que en esta mañana tengamos una experiencia, Padre, de esa libertad, Señor, que tiene que ver con la cruz, que tiene que ver con el triunfo, Señor, de la muerte, de la maldición, de la vejez, del pecado, Padre, para que podamos sentir que somos tuyos, que somos propiedad tuya, Señor, y que nuestra vida solo anhela hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Vamos a trabajar con un aparatito en esta mañana. Muy bien. Tenemos algunas placas. Siempre digo, gracias, puede pagar esta también. Si bien muchas personas nos han enviado el hecho que han salido, se han tomado un fin de semana largo, y siempre animo que la gente haga sus vacaciones, tenga su tiempo de distenderse y de pronto juntar todos los pensamientos y decisiones, que las verdaderas decisiones se toman en tiempo de paz, para que cuando estemos en la lucha, en la guerra, sepamos cómo manejar situaciones. Amén, hermanos. Quiero leer un versículo que es un poco un versículo que por años ha sido, no sé si podemos poner la medalla. ¿No anda, che? Bueno, muy bien. En esta mañana no vamos a tener una predicación, sí. Vamos a tener un tiempo que seguramente no va a alcanzar, pero tiene una dirección para que usted tenga claro a lo que se expone, y me parece correcto que cada uno podamos tener la capacidad de discernir qué hay detrás de las palabras. Bien nos ha advertido la palabra de Dios, cuidado con los engaños, con el mimetismo, con todo aquello que parece pero no es. Amén. Entonces, todo este estudio no tiene una idea motivacional de ninguna manera, sino fortalecer, diga conmigo, fortalecer nuestra confianza en quien hemos creído. Amén. Cada palabra direccionada por Dios siempre fortalecerá aquella confianza que cultivamos entre Dios y nosotros. Amén, hermano. Gloria al Señor. Por eso ruego que esta prédica o esta enseñanza sea entendida, que en esta mañana no estamos detrás del dinero. Repito esto, no estamos detrás del dinero, porque sé que esto es una de las partes más tristes de la iglesia y el mensaje de la iglesia. Pero el dinero es la razón de nuestra existencia, y es muy importante que nosotros tengamos conceptos bíblicos de esperar en Dios, no como una ilusión, sino con una verdadera certeza de que Dios siempre respalda su palabra. Todo lo que sale de su palabra, Dios no se hace responsable. Por eso a veces tenemos muchas palabras de hombre y poca instrucción bíblica, y lamentablemente eso termina en lo que se llama manipulación de los seres.
Quiero leerle Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Anda. Muy bien. Dice, una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo. Este hombre era parte de un equipo profético en el tiempo de Eliseo. Mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavo a mis 2 hijos. Para mí es uno de los pasajes que más me llama la atención en la conducción de mi vida y en el legado a mi familia. Siento una profunda responsabilidad de que en esta mañana los primeros en recibir efectos y resultados de esta predicación sean los hijos de la casa. Amén, hermanos. Pero cuando uno analiza este pasaje se da cuenta que estamos hablando de un buen cristiano, un cristiano servicial, un cristiano con una conducta y fidelidad por sobre todas las cosas, pero vino el acreedor. Un hombre enteramente entregado a los talentos y toda esa unción que Dios le dio, pero vino el acreedor. Y quiero marcar tal vez un punto que puede caer como defraudación a muchos de ustedes, es que muchas cosas de las que creemos no tienen fundamento bíblico, y si no tiene fundamento bíblico, Dios no respalda lo que no está escrito en este libro. Por eso creo que a veces la iglesia, el mayor desconocimiento está basado en la lectura y entendimiento de la palabra. Amén, gloria al Señor. Y lo primero que quiero que usted anote, vamos a ir tomando nota, es que Dios perdona pecados. Cuando hablamos de la cruz del Calvario, hablamos del perdón de los pecados. Y eso es una realidad. Y usted vuelve a caer en pecados y la misma sangre que la primera vez le perdonó es la misma sangre que volverá a restaurar su relación con Dios. Pero todos los que estamos aquí tenemos que entender, y los que nos están escuchando, trato de ir lento, es que si bien Dios nos perdona de pecados, nos mantenemos con la misma manera de pensar. Es decir, bien lo explica la Biblia, decir, la sangre trata con la culpa del pecado, pero la palabra regenera al hombre en su manera de pensar. Entonces, muchas veces usted se da cuenta que el altar o la iglesia reincide en el pecado y es perdonado, pero usted sigue con la misma forma de pensar, y si sigue con la misma forma de pensar, usted va a vivir los mismos resultados. Amén, hermanos. ¿Por qué hablar de finanzas? Primeramente porque es un tema que no hablamos en casa. Los padres no hablan de finanzas, pero transfieren sus formas de pensar en las decisiones que toman. Tampoco en la escuela se habla de finanza. Hoy se habla más de género, que uno de los temas fundamentales de los argentinos es el mal
como latinoamericano, es el mal uso del dinero. Amén, hermano. Entonces, creo que en esta mañana alguien con corazón paternal tiene que hablarnos de finanzas. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar todo lo que usted trae de su vida sin Dios, tiene que cambiar. Es decir, aún los conceptos que usted trae del dinero, si usted lo mantiene, usted va a tener siempre confrontación con la palabra de Dios o lo que se diga de la palabra. Dice, ¿esto andaba a miedas o lo estoy usando mal? Está allá. Primera de Timoteo, para que usted tenga una visión del alcance, dice la palabra de Dios que raíz de todos los males tiene que ver no con el dinero, no con el dinero. Por eso quiero hacer una salvedad aquí, no con el dinero, sino con el amor al dinero. Y cuando el dinero, tú crees que es tu bendición, cuando tú crees que tu bendición depende del dinero, entonces destruimos toda posibilidad de que Dios maneje, hermano, tus finanzas. Amén. Quiero que me entienda, a ver si funciona. La bendición se convirtió en su Dios y no Dios que le dio la bendición. Es decir, cuando yo tengo un concepto que es el dinero el que me bendice, entonces lo que decimos, ese dinero se convirtió en el Dios con minúscula para que usted pueda ver, y no Dios que me dio la bendición. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos que tener firme esta creencia, hermano, que todo lo que sucede en mi vida tiene que ver con la voluntad expresa de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el amor al dinero nos aparta de la fe. Y hermano, y cuando tienes dinero, cuando usted tiene el dinero y tiene un mal concepto del dinero, entonces se convierte en la raíz, en el origen de todas sus situaciones lamentables en la vida. Amén. Por eso todo está bien. Cuando todo está bien, yo digo que el momento de la peor tentación que tiene un cristiano es cuando todo le va bien. Usted se da cuenta, ¿ve? Va todo bien, hay trabajo, hay armonía en el hogar, las cosas se están dando. Entonces Dios ya no es necesario orar, ya no es necesario reunirme, ya un pequeño escape hoy en un fin de semana largo ya ocupa el lugar porque hay un bienestar. Ese es el peor momento que tiene un cristiano cuando todo le va bien. Entonces muchas veces he visto a lo largo de mi pastorado que a gente le va mal porque mientras tenga ciertos recortes, Dios lo mantiene conectado a la fe. Y muchos han dejado de venir por el amor y confianza en el dinero como su Dios en minúscula y no el Dios de la bendición. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el problema que se ha instalado también, hermanos, a través de muchas predicaciones que van dirigidas a arrancar la lana de las ovejas, tienen que ver, hermano, con que el dinero bendice, el dinero prospera, el dinero produce el bienestar y perdemos la fe. Si usted pierde su confianza en Dios,
Su confianza estará en el dinero, pero el dinero es algo que va y viene. El dinero, como hemos estado hablando, cielos y tierras pasarán, es como el dinero y todo lo de la tierra es inestable, pero mi palabra no pasará. Esto tiene que grabarse en sus áreas de decisiones de la vida. Amén, hermano. Entonces, el afán, los afanes de la vida, el engaño a las riquezas. Quiero que anote esto, lo guarde, haga un cuadrito siempre. El afán, los afanes, el manejo del dinero, el manejo de la prosperidad, que no está mal, pero ahogan tu fe. Y esto es lo que estamos viendo como un gran avance y conquista que el infierno ha logrado sobre la vida de los escogidos de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Míreme por unos minutos. A usted y a mí solo nos engaña lo que no sabemos. Es decir, a mí un mecánico puede engañarme porque no sé de mecánica. Todo lo que yo ignore será la posibilidad de ser engañado. Por eso la voluntad de Dios siempre es que tú puedas graduarte, puedas ir teniendo una iluminación, revelación, porque ese ciclo de conocimiento extiende mi fe. Es decir, todo lo que usted ignora siempre reduce su capacidad de creer. Cuando más usted conoce, usted amplía su campo de creer. Es decir, Dios nos dio a cada uno de nosotros una fe, una inteligencia y no sabiduría. Sabiduría se busca, sabiduría no se recibe, sabiduría se busca. Luego vamos a hablar de esto. Amén. Entonces es importante, tengo la inteligencia, tengo la fe para conquistar cosas, para sostener cosas con inteligencia. Pero además, cuando usted tiene en su vida el contenido de esta palabra, lo que dice Dios, tu nivel de ignorancia, tu nivel de engaño se va reduciendo cuando yo tengo mayor conocimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque venir al culto no es opcional. En esta mañana, tú estás aquí, hermano, si bien celebramos el nombre del Señor y alabamos y agradecemos, usted tiene la idea implícita de Dios de que en esta mañana usted amplíe su nivel de conocimiento para que la ignorancia no lo engañe. Amén. Por eso el afán y el engaño a las riquezas ahogan su fe. Cuidado, hermano, cuando nuestra mente está puesta en el tener y no el ser, porque allí está una de las mayores equivocaciones a la que nos arrastra el infierno. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, dejamos asentado esto. Entonces a nosotros solo nos engaña aquello que no sabemos. No haga nada, no tome decisiones en el campo de la ignorancia. Usted tiene que consultar, usted tiene que abrir su mente y recuerde, estudiar no es de jóvenes. Estudiar es hasta el último momento de nuestra vida. Hoy tenemos herramientas extraordinarias para seguir ampliando nuestra capacidad de conocimiento. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El dinero jamás
puede negociar con la fe del cristiano, porque el cristiano sabe que sin fe no hay comunión con Dios. Recuérdelo, usted y yo tenemos que tener en claro que la prioridad de nuestra vida está basada en la fe y es por la fe que yo tengo acceso a Dios. Amén, hermano. Y ahora quiero tocarle un tema que se lo voy a tocar bien cortito para que usted lo tenga en mente. Nosotros decidimos qué vida llevamos. Cuando Dios nos habla de diezmo, ha sido ridiculizado, ha sido la terrible manipulación, pero nunca la explicación de por qué Dios pone prueba. Diezmo es prueba. ¿Por qué? Porque el número 10 en la numerología bíblica es prueba. Es decir, 10 plagas, 10 mandamientos, prueba. Es decir, libro de Malaquías, al cual todos, la mayoría conocemos, es en el único lugar que Dios dice, pruébame. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen que si en este día o más adelante se muere, usted va a ser resucitado por el poder de Cristo, saldrá de la tumba y estará en los cielos? ¿Cuántos creen esto? ¿Pero usted ha probado eso? Dios no le pide a usted que se muera. Muérete y te voy a probar que te voy a resucitar. Pero usted, ¿qué tiene? ¿Usted lo cree? Ayúdeme, ¿usted lo creo? Cuando Dios habla de ofrenda y diezmo, habla de protección y cobertura. Entonces, aquí viene una de las cosas importantes. Nosotros manejamos conceptos de dinero y no bíblicos. Por eso la iglesia o vive con el 90% bendecido o vivo con el 100%, hermano, sin ser bendecido. Usted decide, porque Dios no le oprime a usted para que pase la prueba. Si tú pasas la prueba, yo te apruebo, dice Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que hablemos de dinero, en el lenguaje bíblico, algo se prueba en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Le aclaré, hermano, no estoy hablando de dinero, le estoy dando. En esta mañana quiero enfrentar el tema, porque es cierto, muchos hermanos me dijeron, pastor, necesitamos que se amplíe un poco más. Esto me parece que es respuesta a veces cosas que necesitamos no buscar a alguien que me hable de esto, sino como padre, hablarle a mis hijos. Porque todo padre desea que sus hijos prosperen mucho más que nosotros como padres. Si hay algo que anhelo en mi vida es que los hijos nos superen y cuanto más las generaciones venideras. Amén, hermanos. Entonces, para la iglesia tiene que ser este concepto, ahora le voy a dar otro más, para que usted vaya entendiendo. Por eso, diezmar tiene que ver con fe y no con dinero. Recuerde, raíz de todos los males es cuando tú crees que la bendición viene por el dinero y no el Dios de la bendición. Es decir, el ataque contra tu prosperidad y contra las promesas de Dios es cuando tú crees que ese Dios con minúscula puede sostener una economía estable.
Y ahora vamos a ir viendo cómo se logra esto. No es fácil. Entonces, en esta mañana quiero partir de aquí en adelante. Es decir, quiero hablar del 90% bendecido. Cómo la Biblia habla, porque yo puedo traer mis diezmos, pero recuerde algo, tu forma de pensar, la manera de actuar, cómo tú ves el dinero, ya no es problema de Dios. La vida suya no depende de Dios. Dios te da una palabra y usted decide. Amén. Otra cosa importante antes de salir de esto es que ¿cómo funciona la bendición del 90%? Yo recibo mi salario o recibo mi ganancia y esto para mí ha sido muy importante. Lo primero que hago es diezmar. ¿Por qué? Porque lo primero bendice lo demás. Y hace tiempo que estamos hablando de esto, hermano, para que usted pueda tomar un concepto que lo primero bendice todo lo demás. Es decir, Jesús vino a restaurar esto que el pecado dañó en la vida espiritual de la iglesia, que gobierno en la Biblia, por eso dice la Biblia, ustedes van a ser cabeza y no cola. ¿Por qué cola? Y porque la cola tiene un mal olor. Cabeza, gobierno. Si tú pones a Dios en el primer lugar de tu vida y entiendes, hermano, que el dinero es el resultado de la obediencia a la palabra. Amén. Entonces, usted aparta el 10%, usted puso a Dios en el primer lugar. Esto es prueba. 10, prueba. Si Dios me aprueba, bendigo todo lo demás. Pero si yo aparto el diezmo y doy vuelta y lo traigo a fin de mes o cuando yo quiera, usted rompe un principio. Permítame decirle que lo que lo pague, porque la Biblia habla de pagar el diezmo, no pagar, lo que usted quiera pensar. Si usted lo hace o lo santifica, porque usted sabe, con el dinero se mata, con el dinero se extiende la droga, la corrupción, el dinero viene maldito a sus manos. Lo primero que yo hago es decirle, Señor, aquí está la prueba para que me apruebe. Desde ese momento en adelante, Dios dice, ahora sí, todo tu 90% lo voy a bendecir. Pero si usted cambia el orden, usted no tiene derecho legal a que Dios le bendiga el 90%. Por eso mucha gente de pronto, pastor, yo diezmo, pero las cosas van mal. Y en esta mañana tú estás aquí para recibir el consejo de Dios y la forma que te autoriza legalmente al devorador. Amén. Cuando usted lee el libro de Job, Job es maravilloso porque dice, versículo 1 habla de quién era Job, ofrendaba por sus hijos, por si hubiesen pecado, dice la palabra. Pero creo que es el versículo 10, Job. Buscamos Job capítulo 1, versículo 10. Quiero mostrarle aquí algo bien contundente. Podemos hablar de varios pasajes más, pero este me parece muy interesante para usted y para mí. Dice Satanás, porque Satanás viene a rodear la tierra y apunta a una persona que es Job. Y Dios le muestra la fidelidad y lo que él es
en función de obediencia al pacto con Dios. Y dice Satanás aquí, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué le está diciendo Satanás a Dios? Le has rodeado, no lo puedo tocar. Es imposible tocar a una persona rodeada. Entonces, esto es importante porque Pedro dice que Satanás anda como león rugiente a quien poder devorar cuando no hay una cobertura. Entonces viene, pastor, pero mire lo que me pasó, me engañaron, me quedé. Todo lo que el devorador, mire hermano, aquí hay gente que uno conoce su vida y están teniendo ciertos problemas con desórdenes. Entonces cuando usted pone en el sobre aproximadamente pastor, usted está mintiendo. Y el devorador, dice el Señor, probadme, yo te voy a probar, porque dice, ¿por qué 10%? No es mucho. Pero dice Dios, yo te voy a probar para aprobarte y cuando te apruebo, te voy a abrir la ventana de los cielos. Pero no es como algunos chantan, hermano, la ventana de los cielos no está abierta para todo el mundo. No podemos vivir, hermano, pensando de que puedo romper todos los principios de la palabra y creer que soy el niño mimado de Dios y Dios rompe sus principios. Cuidado con esto. Entonces, quiero hablar ahora en adelante, hermanos, sobre el 90%. Dice Dios entonces, para dejar este tema, si pasas la prueba, anote, si pasas la prueba de creer en el 10%, porque es una prueba, Dios siempre te pide algo, te prueba. Dios le pidió a Abraham la vida de su hijo por el plan de Dios. Dios tenía un plan, esto estamos hablando los días de oración a la mañana. Dios tenía un plan con Abraham y dentro de ese plan estaba sacrificar a su hijo. ¿Quién daría a su hijo? Es algo ya difícil, ¿no? Pero en el plan de Dios había un momento, hermano, de prueba. Toda la Biblia, todo lo que usted ve aquí dentro, hay implícito, Dios te prueba. Y cuando hablamos de finanzas del cristiano, tiene que usted tener un concepto claro de que, pastor, si pasamos la prueba, creer en ese 10%, dice Dios, yo abriré y también que cerraré la boca del devorador. El devorador se come lo más apreciado tuyo. Son tus hijos, tus generaciones, tus sueños, tus ministerios. Y pastor, ¿por qué está tan flojo? Y yo debería... Se come. ¿Por qué? Porque legalmente está establecido en la palabra. Entonces, no podemos pasar la prueba si no estamos aprobados. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué aprendimos? Ahí te largué otra plaquita. Si es prueba, pastor, entonces diezmar tiene que ver con fe y no con dinero. ¿Por qué, pastor? Porque diezmo significa para mí, que hace años que tengo esta escuela,
cobertura y protección. Cobertura, protección. Entonces, lo estoy haciendo con paz, aunque hablo de dinero. Sé que hay muchos que han sido dañados en este área por quienes arrancan la lana, pero yo quiero enseñarte en esta mañana como maestro, como padre espiritual, porque en la mente de Dios hay una iglesia que tiene que ser sostenida no por la economía de Argentina, sino por las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si soy probado y aprobado, entonces el dinero deja de ser significativo y es mi fe que actúa por sobre las creencias del dinero, y aquí se mueve entonces la bendición de Dios. Amén, hermano. Entonces, yo aprendí a... Bueno, te lo voy a pedir porque esto no sé, ¿dónde está? ¿Pastor me entregó algo a propósito? No. No. No, sí. Ah, tengo que apuntar ya. Mirá si fuera un... Bien. Vamos despacio. Seguramente no vamos a terminar, pero voy a dejar conceptos de cómo usar el 90% bendecido. Porque ahí es donde... Porque si la persona ya fue aprobada en la prueba del 10, quiere decir que tiene un concepto no de dinero, sino de obediencia, de cobertura de parte de Dios. Amén. Es decir, Dios es el dueño del oro, de la plata. No es que Dios necesita tu dinero. Nosotros necesitamos el dinero para los planes de extensión de la iglesia. Amén. Así lo ha determinado Dios. Pero para cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque yo empecé trabajando, hermano, de changuitas diarias y aprendí, lo primero que aprendí, jamás discutí en mi vida, fue diezmo. Por eso le hablo con autenticidad. Amén. Sí, Señor. Y saber cerrar el diezmo. Entonces, llegó un momento que mi vida financiera se fue arriba y ya los diezmos era mucha plata. Pero nunca aprendimos a ver dinero, porque yo aprendí a ver como la Biblia me enseña. Obediencia por un lado, pero que yo tenía la protección del 90%. Toda mi vida fui próspero. No soy un pastor que vino aquí, que en este momento puedo andar con una Toyota ahora le voy a hablar de pago contado y no crédito. Le voy a enseñar cosas para que usted sepa que hubo cosas que nunca debería haber comprado. Hubo deudas que nunca debería haber endeudado. Porque vamos a hablar de quién maneja realmente lo que me hace falta y de lo que deseo. Deseo, por sobre todas las cosas, los deseos, hermano, en esta vorágine que es comercializar, meterte a ti en deudas. ¿Qué es deuda? Porque muchas veces tu 90% sufre por tema deudas. Y usted me mira ahora y yo quiero atacar. ¿Por qué? Le voy a decir algo que yo aprendí. Si en esta mañana la predicación te sale bien, qué buena predicación, no logramos nada.
Pero si en esta mañana colocamos duda y más duda en su vida, la duda nos lleva a rever qué estamos haciendo mal. Mire, le cuento una historia, que todos erramos. Pedro caminó sobre las aguas por una duda y no que se bajó porque era el hombre de fe. No es así, lea la Biblia. Entonces, Pedro desde la barca le va a decir al Señor, si eres tú, porque dudaba, decían que era un fantasma sobre el lago de Nazaret. Hermanos, Pedro le dice a Jesús, si realmente eres, manda que yo camine. Bueno, ven, caminó, salió de la barca, pero porque una duda lo llevó a un acto de fe, cambiar. Es decir, en esta mañana podemos tener una iglesia libre de pecados porque Cristo prometió que si tú te arrepientes, te libra de pecado. Pero dice la Biblia, hasta que no haya una metanoia, un cambio de pensar, usted y yo mantenemos el pensamiento hasta la cuarta generación. Es decir, tú repites historias de tus antepasados. Lo que nosotros hemos llamado iniquidad. Hemos hablado mucho de iniquidad. Iniquidad es la herencia de mi manera de pensar ancestral. Entonces, usted vive tomando decisiones y conceptos. Por eso la iglesia todavía no superó. Tenemos que superar el tema que diezmo no es dinero. Cuando usted rompa esa visión, usted va a ser fiel, primeramente, porque me probó el Señor y me aprobó. Entonces ahora, legítimamente, yo tengo un 90% bendecido. Si parto en el primer lugar, le doy a Dios, acá está tu parte. ¿Cuántos cristianos dicen, pastor, pagué todo, no me alcanzó, así que voy a ver cómo hago? Tu prosperidad jamás será posible cuando tú no entiendas el lugar de prioridad que ocupa Dios. Por eso no se ora o se ora a cualquier hora. Tenemos una iglesia débil, inconstante. ¿Por qué? Porque no tenemos concepto. Bueno, muy bien. Mire, si Dios prometió reprender al devorador, ¿por qué la iglesia anda todos los días con el diablo en la boca? El diablo esto, el diablo lo otro, inclusive pastores, predicadores, apóstoles. Si Él dijo, te pruebo, te apruebo y voy a rodearte, cerrar la boca del devorador, quiere decir que el diablo no tiene ninguna inherencia ni posibilidad cuando está cercado. El problema es cuando usted ve diezmo por dinero y no con fe. ¿Fe en qué, pastor? En las promesas, fidelidad de Dios. Entonces, anhelo un nuevo crecimiento económico en la iglesia. Quiero ser un pastor de iglesia bendecida y trabajaré una y otra vez, hermano, para que usted pueda tener un concepto claro. No sea una lucha, no sea para usted, hermano, eso de andar robando y midiéndole a Dios. Cuando usted midió a Dios, usted negoció la fe. Porque las riquezas, ¿qué ahogan? Dice, la fe. Entonces, si no hay fe, hermanos, no hay posibilidad de creer. Y creer es lo que crea. Si puedes creer, lo puedes hacer.
Cortamos un ciclo, se vicia un ciclo y nos conformamos a veces con nuestra vida llena de oposiciones. Amén, hermano. Gloria al Señor. Seguiré un poquito. Termino porque ya empiezo con un punto muy interesante, muy interesante. Son las 9:30 de la mañana, así que tenemos tiempo. Repito esto. ¿Cómo vemos ofrendas y diezmos, hermano? Si lo vemos como dinero, erramos. Si tú crees que va a resucitarte el Señor sin probar, y Dios te dice en esto, te quiero probar, quiero saber cómo está tu salud espiritual, quiero saber cuánto maduraste, quiero saber si realmente el dinero no se filtró en tu vida y ya todo lo de Dios lo mides. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Mire, estoy apretando. Ofrenda, diezmo en relación con Dios es cobertura, protección, grábelo, entiéndalo, hermano, porque si usted quiere vivir según Dios, tendremos que respetar, hermano, estos principios. Si mido por dinero, quebranto fidelidad a Dios. Gloria al Señor. Proverbio 16:16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro. ¿Qué decidió Salomón pedirle a Dios? ¿Qué? Sabiduría, porque sabiduría da oro. Es decir, la sabiduría lo llevó al oro. Sin sabiduría no hay oro. Entonces dice él, más vale adquirir inteligencia que plata. Entonces, me gustan estas cosas. ¿Cómo vivimos, hermano? ¿Cómo vivimos nuestra vida financiera? Es una decisión personal de cada uno. Repito esto, como tú y yo vivimos nuestra vida financiera, depende, hermano, de cómo nosotros vemos el dinero, no como raíz de todos los males, sino que el dinero se sujeta a la fe. Pero nunca el dinero negocia con mi fe, porque si pierdo mi fe, pierdo mi comunión con Dios. Entonces, el dinero pasa a ser el Dios con minúscula en el que tú crees que tener dinero me bendice. Y pierdes el saber que la bendición del dinero es Dios cuando te prueba y te aprueba. Amén. Muy bien. Toda bendición de Dios comienza colocando a Dios en el primer lugar, para que nosotros nos convirtamos en un buen segundo. Amén. Recuerde que ahora le voy a hablar del 90%. ¿Lo entiende esto? Es decir, el principio para que todo lo que es promesas, todo lo que Dios ha dejado aquí como su misericordia de cada día renovada y todo lo que va a producir Dios, tiene que ver, hermano, con mantener un principio. Es decir, Dios busca buenos segundos. ¿Cuántos buenos segundos hay acá?
¿Seguro? ¿Seguro? El desafío en este primer pie que vamos a poner en esta charla es que te convierta usted y yo en un buen segundo de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si tú te colocas en el primer lugar, Dios pasa a ser segundo. Entonces, el orden correcto del que Dios te está hablando en esta mañana, primero Dios y tú eres un buen segundo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, orden. Vamos a hablar de orden. Lo primero que aprendí, hermano, es que jamás Dios bendice el desorden. Jamás. Satanás es experto en bendecir para que tu negocio produzca, para que te engañes de que sí funciona ese Dios con minúscula. Dios, si te multiplica, si te bendice en desorden, te maldice. Una familia desordenada, si Dios la bendice, entra en un caos. Una iglesia, hermano, que no está ordenada, está próxima a las divisiones. Un negocio, una empresa, si no está ordenado, hermano, que Dios te multiplique, te lleva muy cerca de la quiebra. Entonces la Biblia es un libro de restaurar principio. Primero gobierna. Amén. Entonces tú tienes que saber que ¿por qué, pastor, Dios no me bendice? ¿Qué está pasando con Dios y mi situación? Es que estás desordenado. Mire, le cuento una anécdota muy linda que cabe en esta mañana. ¿Cuántos se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Muy bien, qué bueno. Capítulo 1 del libro de Génesis comienza enfocándonos en la existencia de las cosas. Dice la Biblia, todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Présteme atención, présteme aquí. Présteme atención, porque yo estoy peleando con mi espíritu contra pensamientos. No es fácil este lugar, porque si logramos, hermanos, generar duda, la duda te va a hacer caminar sobre las aguas. Porque que no tenga duda, hermano, es lógico que tengas duda, porque aquí hay un choque multigeneracional. Es decir, tus conceptos que están arraigados están siendo confrontados. Jesús en el Sermón del Monte comenzó a confrontar el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, jamás esa generación entendió el evangelio del que da la otra mejilla. Entonces, en esta mañana estamos bajo una cobertura donde cada uno de nosotros tenemos que saber que dentro de mis dudas Dios está fundamentando principios que si no los cambio hay un caos en puerta. Es decir, ¿por qué me va mal? Ahora vamos a ver que los impíos prosperan porque respetan principios de Dios. Ninguna empresa de las grandes tiene el mayor orden. Orden, cuando digo orden, la Biblia te explica claramente, el hombre es cabeza del hogar. El hombre es el sacerdote que está sujeto a Dios. Él es la cabeza, el hombre es la inspiración espiritual, la mujer sujeta al marido y los hijos a los padres.
Eso es orden. Cuando la mujer toma el lugar del hombre, rompiste el orden. Entonces, queridos pastores, pastoras, líderes y todos los que estamos aquí, hermanos, el 90% comienza, hermano, porque tú comienzas multiplicación. Entonces, no va a haber multiplicación hasta que Dios no vea una vida ordenada. Mire, usted puede discutir acá porque, mire, vuelvo. En el capítulo de Génesis 1:28, Dios le dio al hombre la capacidad de multiplicación. No es Dios. Dios no multiplica. A ver, míreme. No, porque la prosperidad cae del cielo. Mentira. ¿Quiere Biblia? ¿Quiere maestro? ¿Maestría? Esta es la maestría. Por más que se le caiga el semblante. Multiplicación. Y ahora le doy un ejemplo. Cuando aparecieron los 5 panes y los 2 peces, Jesús le dice a los discípulos, denle de comer 5.000 personas. Entonces aparecen los discípulos con 5 panes, 2 peces, y le dice, el discípulo le dice, va a ser imposible multiplicar esto. Entonces el Señor le dice, tranquilo, yo les voy a enseñar cómo se multiplica. ¿Qué fue lo primero que hizo? Usted lee ahí, está el libro de Marcos, está muy bien explicadito, y otros evangelios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Levantó el pan y se multiplicó? No, lea. ¿Qué hizo el Señor primero? Mandó a los discípulos a que se ordenen en 150 y solo grupo. Acá este grupo, ¿qué hizo? Ordenó. A ver, lléveme el principio. Primero, orden. Luego, bendición. Luego, multiplicación. Diga conmigo, orden, bendición. No, con ganas. Si lo vamos a hacer con ganas acá. ¿Está bien? Dígaselo al que está a su lado. Escucha bien. Estamos dentro del 90% bendecido, hermano. Dios te está poniendo los puntos, cómo manejarte tu 90 bendecido, porque hay gente fiel en los diezmos. Pero yo veo, por eso esto tiene que ver primeramente con mi vida, o sea, no te estoy hablando de una experiencia de otro, te estoy hablando con la experiencia de mi vida. Amén. Desde una experiencia y una voluntad, hermano, que hemos aceptado de parte de Dios, surge esto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los acomodó, levantó los panes y los peces, dice ahí Marcos, los bendijo y bajó. ¿Cuántos panes y cuántos peces había? Lo mismo. Porque usted ahí tiene los rollos y nos enseñan cosas. No. Entonces el Señor dice, voy a ponerlo en manos de gente que es mayordomo de lo que yo le presto. Los hijos te los presto, el trabajo te lo presto, la vida te la presto. Por eso somos mayordomos. No voy a hablar de esto. Hubo una predicación, varias predicaciones, y hay un estudio y está ahí en la oficina de mayordomía. Siempre hubo palabras en este lugar. Amén. No estoy pensando en su lana, estoy pensando de que usted rompa paradigmas, podamos vivir una iglesia que realmente experimente. Porque si usted experimenta los beneficios del 90%, vamos a ver gente con una menor ignorancia,
porque el engaño de Satanás y el engaño de los apóstoles y maestros y de todo lo que la Biblia nos habla tiene que ver con ignorancia. Mi pueblo erró porque le faltó conocimiento, y porque le faltó conocimiento yo lo desecharé del sacerdocio, bla, 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 bla. Pero quiero decirte que, ten claro esto, que solamente tú eres engañado en las áreas de tu ignorancia, lo que ignoras. Entonces, a veces, ¿y por qué? Y empezamos los cultos a la lástima y vemos cuánta gente prospera, pero este es un atorrante, este es un sinvergüenza. Lo mejor que tienes que preguntarte no es para afuera, sino para adentro. Y en esta mañana, si logramos sembrar dudas de lo que tú crees que está bien, probablemente camines sobre las aguas. Que después Pedro empezó a ver los vientos y ahí le faltó la fe. Para abajo, pero ahí estaba el Señor para levantarlo, ¿ves? ¿Estás entendiendo cómo es? Que primero viene una duda y después viene el milagro. Entonces decir, orden. Cuando hablo de orden, hermano, estamos hablando de que es imposible. Escuche esto porque tal vez confronte su vida. No hay bendición ni multiplicación en el desorden. Cuando hablo de desorden, estoy hablando hasta de cómo comes. Hay un proverbio así, no sé si es la plaquita. Todos los principios funcionan en función de orden. Lo que se multiplica en desorden trae caos. Es decir, Dios nunca, hermano, nunca, no crea en los atajos de algunos predicadores. Dios nunca va a multiplicar tu vida, va a mejorar tu economía si tú no sabes cómo usar el dinero. Estoy hablando desde el 90% bendecido, que ya superaste la primera prueba de que a ti 10% no es mucho ni es poco, significa para ti fe. Es decir, no negocio la fe por cantidad. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que proviene de Dios nunca será más allá de tu orden. Es decir, ordena tu vida, ordena tu matrimonio, ordena, hermano, las prioridades de tu vida, ordena tu vida espiritual, ordena tu aspecto laboral, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ve. Y si tú le muestras a Dios orden, mire, ¿sabe por qué se multiplicó este ministerio? No es porque tenga el mejor pastor, eso es una mentira. Si yo creyera eso, sería un mentiroso. Por el orden. Y no nos hemos multiplicado más, y lo digo de frente, hermanos, porque nos falta ordenar cosas. Y hoy convoqué a los pastores para ordenar cosas. Porque a mis 67 años yo creo y estoy viendo en visiones de las noches un mayor crecimiento, hermano, una mayor expansión en la que voy a despedir este mundo. Pero tu iglesia, tu economía, tu familia, si va a ser bendecida, multiplicada, primero orden. Primero orden. Si no hay orden, tu negocio está a punto de quebrarse. O estafas al fisco, mientes, entras en todo un terreno, hermano, de desaprobación. Dios dice solito. Si tú, hermano, no ordenas tu vida espiritual, vivo gambeteando los domingos, vengo de vez en cuando, perdí el aspecto de honra a quienes nos ministran, reconocimiento, desordenado.
Sé que hay cosas que chocan y vuelvo a repetirte. Si te diera un mensaje que sales tranquilón, sigues pensando igual. Porque el problema en esta mañana es que tú salgas pensando igual. Porque pensando igual ya sabes cómo es tu vida. El problema es cuando nosotros nos readaptamos a una vida donde hay el Espíritu Santo por dentro y por fuera un caos. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que tenemos a Cristo en el corazón, pero afuera es un caos nuestra vida. Pecado, pensamientos, envidias, celos, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo puede ser, iglesia, que gente que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, su testimonio, sus decisiones, su vida es un infierno? No hay diálogo en el hogar, hay gritos, vengo a cualquier horario, mi señora le doy vía libre a los vicios, los amigos, caos, desorden. El día que te casaste, hiciste un pacto eterno, hermano. Por eso en la mente de Dios no hay divorcio. Divorcio es una permisidad. No andes en juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, por dormir tanto vestirán harapos. ¿Qué dice Proverbios? Y estamos en el grupito de la iglesia, y bueno, yo pertenezco al grupo, y vamos a comer, pero no tengo plata. Entonces, como perteneces al grupo, y le damos, comemos. Desorden. No gastes lo que no tienes. No gastes mire, le digo en esta mañana en el espíritu profético, hay cosas que usted compró y el Espíritu Santo le advirtió y hoy son el gran dolor de cabeza de su vida. ¿Por qué? Porque no las puede pagar. Entonces, nos enamoramos, míreme por un minuto, nos enamoramos de todas esas casitas que se abrieron ahora, que son préstamos. Ya, plata. Entonces, como tú no tienes prioridades en tu vida, tienes deseos. Y cuando los deseos gobiernan, no, pero tiene que ser Adidas, tiene que ser bla, 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 bla. Y yo me crié, hermano, sin trauma, eran alpargatas. Y si usted ve un vestigio de, no, pero tiene que ser la marca. Pero si todo lo tienen, pero tú tienes que saber, hermano, que el manejo del dinero necesita un curso de mayordomía bíblica. Amén. No lo escucho, ya está enojado y está muy bien. Mire, cuando terminamos el culto, usted está caminando sobre las aguas. Y, ¡oh! Tremendo. Amén. El Señor baja los panes y los peces. No hubo multiplicación. La Biblia no enseña eso, pero cuando lo puso en las manos de esos hombres, hermanos, llenos del Espíritu, de la gracia, hombres que cumplían la palabra, esas migajas, esos pedazos de peces comenzaron a multiplicarse, canastas, y luego mandó a guardar lo que había sobrado. Es decir, tenemos un estudio, hermanos, sobre los desperdicios que a veces tiramos. Pero no es el tema en esta mañana. Amén. Si nuestra vida está en desorden, siempre habrá tinieblas. Queridas familias, ordenemos nuestra vida. Ordena tu casa. Ordena, hermano, tus tentaciones. Ordena tu teléfono. Tienes que eliminar muchas de esas cosas
que terminan, hermano, consumiendo tu tiempo y afectando tu comunión en lo que estás llamado a hacer. No me diga, hermano, mire, aquí hay gente que me está mirando que sabe mucho, el chusmerío del Facebook, y se saben todo, y conocen todo, y ahí están detrás de los estados, y el like que me mandó, y hermano, eso es el gran movimiento mundial que ha traído a la iglesia una innovada y tecnológica manera de meterme en la vida ajena. Y eso es desorden. Dios no va a venir. ¿Cómo dijimos? Primero, orden. La viuda que hablábamos hoy, el profeta le dijo, ¿tienes tinajas? Y la señora le dijo, sí, tengo una. Bueno, consigue más. Traía una, se llenó, traía otra, la ponía en la par, se llenaba, ponía otra. ¿Quién multiplicaba? Bueno, con los panes y los peces, ¿quién multiplicó? ¿Quién? Dios no multiplica. Ojo, Dios no multiplica. Dios se comprometió en bendecir. Claro que sí que te lo bendice. Lo bendijo los panes y los peces. Y el profeta bendijo la primera tinaja vacía y comenzó el aceite. ¿Hasta dónde alcanzó el aceite? Hasta que no hubo más tinaja. ¿Quién limitó la multiplicación? La viuda, no Dios. ¿Quién limita, hermano, tu multiplicación? Somos nosotros. Estoy hablando, repito, ¿cómo manejo, pastor, el 90% bendecido? De eso estoy hablando, porque yo creo que la primera prueba ya la superamos. Cuando vengo al 90%, tengo un concepto de que el que me bendice es Dios y el dinero es una manifestación, hermano, primeramente de mi obediencia, pero soy yo el que multiplico. Amén. Por eso le decía, hermano, escuche, en el caos del principio, en el principio todas las cosas estaban desordenadas y vacías, y el Espíritu de Dios se movía en las tinieblas. ¿Qué te quiero decir? Que puedes tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida, puedes hablar en lenguas angelicales, puedes tener talentos, unciones, ministerios, todo lo que usted quiera. Pero te digo una cosa, Dios no bendice desórdenes. Apáguemelo, por favor. Míreme, por favor, porque alguien tiene que hablarle a usted. Alguien tiene que enfrentar, porque no lo hacen los padres en las casas, no lo hace la escuela, y a veces las iglesias manipulan el tema del dinero y el mundo tiene un mal concepto, porque el mal concepto ya empieza desde los cristianos. Entonces, creo que en esta mañana, en el tiempo que tenemos, y vamos a avanzar mucho. El orden mismo te mantiene en luz. ¿Qué es luz? Es revelación. La revelación, el domingo habló el pastor muy bien, de entendimiento. Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Eso lo dice el apóstol allí en Corintios 4:4. Entonces, mi luz, la revelación, el entendimiento, lo que estamos diciendo, me mantiene en luz. Porque si me mantiene en luz, no hay tinieblas. Y si no hay tinieblas, hermano,
no hay ignorancia, porque el Espíritu mismo da testimonio y el Espíritu Santo de Dios, aún lo que yo no discierno, Él me lo hace conocer. ¿Por qué? Para preservar la iglesia en lo que yo no conozco. Porque solo tú puedes ser engañado en lo que no sabes. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano, no hay engaño, a menos, porque hay cosas que sí, es bueno buscar el ministerio. Esta semana estuve con varios chicos muy lindos porque están preocupados por su economía. Entonces hablamos mucho de eso. Tenemos mucho para hablar. Y algunos grandecitos, hermano, necesitarían tener un tiempo. ¿Cómo manejo el dinero, pastor? Soy fiel en mi diezmo, pero mi 90% no parece bendecido. Erramos. ¿Qué dijimos entonces? Primero, ¿quién multiplica? Usted, 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 usted. Dios no va a multiplicar porque Él lo declara en su palabra. Él no va a multiplicar. Él lo que te prometió, bendecir. Sí, Señor, te lo bendice. Pero ¿cómo lo manejas tú? Porque si no, si el Señor llegara a manejar el aspecto de la multiplicación, manipularía y terminaría, hermano, el principio fundamental que Dios estableció, que somos seres que tomamos decisiones propias. Yo decido vivir, hermano, con un 90% bendecido o un 100%. Que tú sabes, no puedes esperar de tu 100%, hermano, que Dios haga algo. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque los rumores son grandes en las naciones.